Entonces, empezamos por un problema normativo. Hay una necesidad también que ese sistema de carrera se regule adecuadamente, que la ley orgánica del Ministerio Público tenga una reforma importante. Es decir, hay muchas reformas legislativas, pero hay además otra circunstancia adicional, y es, en las condiciones actuales del país, con una fiscalía como la hemos presentado ahora, con esas debilidades por su insuficiencia absoluta, o del organismo judicial, de los jueces también, frente a esa situación de ahora, ¿cuánto tiempo se requeriría? Claro. Entonces, porque se ha hablado mucho también, y lo decía Rodman, de la transferencia de capacidades. Creo que ese es un factor muy importante, pero la transferencia de capacidades supone que exista también un organismo robusto al que se le transfieren las capacidades, o con el que se trabaja en la actividad investigativa. Y ese organismo todavía no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque el Ministerio Público, que pide 1.400 millones de presupuesto, que es solo el presupuesto de subsistencia, pide 1.400 millones de presupuesto, finalmente termina recibiendo 900.000. Entonces... Sí, bueno, eso va para largo entonces. María y Haroldo. María, rápidamente, por favor. Pues estoy de acuerdo con todo lo que dijeron y creo que al final depende de nosotros, de cada guatemalteco, ya sea funcionario público o ciudadano, hacer todo lo que esté dentro de nuestra esfera de poder para poder acelerar este proceso de independencia de Guatemala. Recordemos que si bien todos tenemos que estar agradecidos que la CICIG esté aquí, es un indicador del fracaso institucional del país. Y si ya fuimos un ejemplo de cómo podemos, durante este año, cambiar a nuestro país de forma pacífica, creo que sería bueno que siguiésemos siendo un ejemplo para toda América Latina de cómo podemos ser un país exitoso por nuestros propios medios. Tenemos que ver cómo se le da recursos al sistema judicial, tenemos que ver cómo nosotros nos involucramos fiscalizando, los medios de comunicación tienen su rol también, pero queda en nosotros, los guatemaltecos, definir hasta cuándo vamos a depender de una institución externa para poder manejar nuestro país como se debe. Sí. Bien, continuamos escuchando parte de este segundo día del 9º Foro de Competitividad de las Américas, en la cual se ha titulado este tema, en esta parte, el despertar de Guatemala. Ambos panelistas, ambos invitados, ambos personajes han dado su opinión precisamente de la continuidad de la CICIG en Guatemala. Ya lo decía el juez Miguel Ángel Gálvez, es necesario fortalecer las instituciones. Él se refería muy específicamente al organismo judicial, que es en materia lo que domina, por supuesto, en su área jurisdiccional. Él indicaba que de esta manera se iban a fortalecer los procedimientos, los procesos, obviamente, que se llevaban a cabo, por supuesto, encaminados al cumplimiento de justicia y fortalecimiento en determinado momento, precisamente, de este mismo proceso de justicia en Guatemala. Asimismo, Rodman Pérez Alvarado indicaba que de la mano de la CICIG es que se va fortaleciendo la institución del Ministerio Público, pero que es necesario ir capacitando al personal, a los fiscales, a los jueces, en este caso a los fiscales del Ministerio Público en investigación, porque es de mencionar que cada proceso, para dar su resultado, quiere una previa investigación, y obviamente esa capacidad la ha venido a fortalecer y a apoyar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Por su parte, el comisionado Iván Velázquez daba a conocer que, bueno, él no iba a decir temporalidad, por ejemplo, 2, 4, 6 o 48 años, tal como le indicaba, sino que habían varios elementos. Y de estos elementos podríamos mencionar lo de la carrera judicial, que es muy importante, ir capacitando a estas personas, ir capacitando para ir formando los diferentes departamentos que tendrían a su cargo parte de la investigación que hoy en día realiza la CICIG en Guatemala, que no es fácil decir, bueno, CICIG se va para que continúe el Ministerio Público sin el fortalecimiento necesario. Obviamente hay que tomar en cuenta también lo económico, el apoyo económico, que no cuenta con el suficiente presupuesto
para mantenerse, por supuesto, dando de alguna manera la cobertura a nivel nacional que se necesita. Pero bien, continuamos escuchando a Claudia Palacios. Más tiempo por lo que percibo. Pero bueno, para finalizar, el nombre de este panel es Sacudiendo la institucionalidad, convirtiendo la crisis en oportunidad. Después de oír a los panelistas, yo creo que si bien es un tema urgente el fortalecimiento de la justicia y para eso se necesita un dinero que pues no está claro de dónde va a salir, para que esta crisis sea una oportunidad no hay que esperar a que exista ese dinero y a que se haga esa transformación de la justicia. Yo quiero decirles, como observadora externa y que he estado por muchos países de América Latina en diferentes crisis políticas y elecciones, que se crean el cuento porque ustedes como sociedad civil lograron algo que en otras partes de América Latina no se ha logrado. De verdad tienen que creerse ese cuento, tienen que convencerse del poder de haber hecho lo que hicieron, pero por supuesto rápidamente de utilizar ese poder para organizarse, y creo que eso pasa por, como les decía al principio, resetear el pensamiento, volver a calibrar entre lo que es admisible y lo que no es admisible. Ustedes han demostrado al hacer esto de manera pacífica que aquí en alguna medida esa página de la dictadura que en términos de la historia pues está todavía muy cerca, está ya del otro lado. Yo sé que esto es un tema polémico, pero por eso digo en alguna medida esto ya está del otro lado porque lograron hacer un cambio de manera pacífica, y creo que algo que hablamos por teléfono con María, pero que ella no lo trajo a colación aquí, no quiero que se quede por fuera, es que ese poderío que encontraron como sociedad civil lo pudieron encontrar porque buscaron el punto de encuentro y no el punto de división. Todas las sociedades tenemos divergencias y es muy importante destacar esas divergencias, pero también es igual de importante destacar los puntos de encuentro para que esos se vuelvan esos motores que empoderan a la sociedad civil. Entonces, creo que esa fiscalización que le corresponde hacer a los medios de comunicación, a esa sociedad civil empoderada y por supuesto a la justicia, el gran desafío es que ahorita no vaya solamente contra o hacia no contra necesariamente, pero hacia este nuevo gobierno que comienza en enero, sino a ese Congreso que no cambió como sí cambió el presidente, a esos periodistas corruptos de los que hablaba Haroldo, a esos empresarios cuya corrupción no ha salido a la luz pública. Es el gran desafío, la gran oportunidad que tienen ustedes como guatemaltecos para que este momento sea una oportunidad de transformarse positivamente ustedes como país y de seguirle dando una lección al resto de América Latina. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los panelistas por acompañarnos. Quiero pedir por favor a nuestros panelistas si nos pueden dar un momento, ya que queremos entregarles un agradecimiento por su participación en este foro. Primero, bien, de esta Claudia manera Palacios, se está finalizando este panel precisamente porque aún continúa con más este segundo día del Foro de Competitividad de las Américas. Por supuesto, ya lo indicaban los panelistas invitados a este panel, el despertar de Guatemala, los 4 factores, los 4 actores, destacaban la importancia de la CICIG en Guatemala, la importancia de la investigación, del esclarecimiento y por supuesto la investigación y el procedimiento para de alguna manera pues ir limpiando la coyuntura política en Guatemala. Se hablaba también de la continuidad de la CICIG en nuestro país, diferentes puntos de vista, desde la sociedad civil, desde el Ministerio Público, desde el organismo judicial, por supuesto el lado empresarial a través de Felipe Bosch, que indicaba que Guatemala pues es uno de los países modelo en este aspecto, en este 2015, donde pues estuvo en el ojo de todo el mundo, principalmente en Latinoamérica, porque se logró destacar de esta manera que los cambios pueden surgir de una manera pacífica, y Guatemala lo ha hecho y es por ello ejemplo a que otros países en Latinoamérica
pues tomen el mismo ejemplo de continuar exigiendo cambios, continuar exigiendo la justicia y por supuesto presionando a las autoridades para encaminar al país a un desarrollo y también a una competitividad bastante sana. De esta manera es como continuamos, por supuesto, escuchando parte ya de ir finalizando prácticamente el día del Foro de Competitividad de las Américas en su segundo día de participación. Vamos nuevamente hasta el set central. A ustedes sobre su vasta experiencia. Él posee un profesorado en Teología, Seminario Teológico Bautista, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, posee una maestría en Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Mariano Gálvez, tiene pensum cerrado en doctorado en Seguridad Estratégica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente universitario en la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, actor, escritor, productor y director político. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso a Jimmy Morales.